Listo. Bueno. Buenas tardes, estamos a 17 de noviembre del 2025. El día de hoy vamos a revisar los contenidos correspondientes al módulo 2 de la asignatura de Geografía Política y Económica. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar, mi correo electrónico cedillo.rosa914 @rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Nos acompaña también nuestra profesora adjunta, Lucía Palacios, y vamos a explicar lo correspondiente al módulo 2. Bueno, lo que hoy vamos a ver es recordar el cronograma de actividades, ver, digamos, las cuestiones de cómo navegar en este módulo 2 en plataforma, las actividades del módulo 2 que estarán a cargo de Lucía y los contenidos del módulo 2, un repaso rápido que estarán a mi cargo. Entonces, recordemos que el módulo 2 abrió el 13 de noviembre y cerrará el 23, entonces tenemos pues algunos días para realizar las actividades correspondientes al módulo 2. Una entrega a tiempo son actividades que se entreguen al 23 de noviembre. Después del 23 de noviembre ustedes pueden seguir entregando sin ningún problema hasta el 19 de diciembre. El 19 de diciembre cierra la plataforma. Entonces, nada más es para considerar en su organización del tiempo estas cuestiones. Les recuerdo que tenemos varios recursos por los cuales pueden ponerse en contacto conmigo. Recuerden que la liga de Google Meet es permanente, todas las sesiones. Nos vemos en la misma liga. Después tenemos la liga de Classroom. En esta, pues ustedes pueden estar al tanto de las clases, las notificaciones, los videos y mi canal de YouTube, donde se encuentran disponibles los videos. Permite a los estudiantes unirse a la clase. Y después tenemos aquí el módulo 2, titulado Módulo 2, Medio Físico de los Continentes. En este módulo, pues lo que queremos nosotros que ustedes revisen es un análisis de los acontecimientos reales a partir de problemáticas concretas para que ustedes planteen posibles soluciones, ¿no? Entonces, tenemos que aquí ustedes tienen que realizar dos actividades que ahorita las va a explicar Lucía, ¿no? Esta primera actividad se titula Foro de Reforzamiento de la Geografía y el Desarrollo Sostenible. Consiste primero en que ustedes, con base en el incidente crítico, recuerden que se encarga de que ustedes conozcan lo referente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Entonces, lo que les piden es que revisen las indicaciones del módulo 2, que después de eso, ustedes tienen que responder dos preguntas de forma argumentativa, que es el desarrollo sostenible, cuáles son los aportes de la geografía como disciplina para el desarrollo sostenible, y que ustedes estructuren una breve, digamos, una breve reflexión con una estructura argumentativa en donde se respondan estas dos preguntas, ¿no? Este es el foro de reforzamiento. Después, en la tarea auténtica, que se llama El medio físico influye en el cumplimiento de los ODS, ustedes tienen que haber revisado el contenido del módulo 2, leer el artículo de Evelyn Rodríguez y Ana Quintanilla y realizar una infografía de 2 hojas en donde ustedes tienen que responder cómo afectan los seres humanos y sus sociedades, además de su influencia en los ODS, pero tienen que hablar sobre la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. El archivo lo tienen que subir en este formato y, bueno, a continuación Lucía va a explicar cómo es que resolvió este módulo 2, ¿no? Entonces, empecemos con la infografía. Ahí está.
Ok, sí, muy buenas tardes a todos. Cuando, bueno, pues vean y escuchen esta sesión. Efectivamente, para poder realizar nuestra actividad, vamos a ingresar a bueno, generalmente nosotros comentamos que se realice en Canva, porque Canva, bueno, pues es más utilizado, más dinámico y podríamos hacer nuestra infografía pues de la mejor manera, ¿no? Bueno, pues ya ingresando a Canva, vamos a escoger de las diversas plantillas que tenemos de forma gratuita, ¿sí? Yo encontré esta que me pareció muy agradable, ¿sí? Y para poderla distribuir, ¿no? De la mejor manera. Para realizarla, bueno, pues ingresamos a Canva, forma gratuita, hay que tener mucha atención en ello, que sea gratuito. Y escoger la plantilla, ya tendríamos que tener en un Word, por ejemplo, nuestra información para hacerlo más rápido, o copiar y pegar ya nuestra información para que sea más rápido. De una manera más sintetizada, a lo mejor yo puse un poquito más de información, pero entre más sintetizado está, va a ser para tener una mejor lectura de ello, ¿no? Bueno, pues de acuerdo a lo que nos está solicitando nuestra rúbrica, es de que tengamos las siguientes características, ¿no? Que sean las 4 esferas, ¿sí? Que es la litosfera, la hidrosfera, poner el texto, la atmósfera, perdón, y la biosfera. Entonces, ya teniendo nosotros estas cuatro componentes, vamos a tratar de hacer nuestro texto, ¿sí? En cada uno de ellos. Agregar nuestras ilustraciones. Podemos agregarlas directamente de la plataforma de Canva, ¿sí? Podemos agregar ciertas imágenes, ¿sí? O de lo contrario, también podemos bajar nuestras imágenes desde Google, subirlas y podemos adjuntarlas a nuestro texto, ¿no? A nuestra infografía. Es una de las maneras que podemos adaptar nuestra infografía, darle la estructura que ustedes requieran, quieran, ¿sí? Después, otra cosa que es importante es que ya que tenemos nuestras características y lo que nos está solicitando es la reflexión. La reflexión la podemos ingresar ahí, ¿sí? Nuestra reflexión y la conclusión. Algo también bien importante es de que pongamos nuestras referencias, generalmente las ponemos en nuestra infografía, al final de nuestra infografía, ¿sí? En formato APA. ¿Sí? Es una de las formas fáciles de hacer nuestra infografía. ¿Sí? Algo que quiero recalcar es de que también podemos bajar nuestras imágenes, si las vamos a bajar de Google, las bajemos anticipadamente para que igual las estemos adjuntando a nuestro texto. Es algo muy sencillo de hacer. Vida, lo que nos está solicitando la plataforma, ¿no? No sé, otra cosa, profesora, que pudiéramos hacer. Otra cosa, el texto, por ejemplo, podemos hacer nuestros cambios de texto, ¿sí? Dependiendo de la forma el tamaño de texto, el color de texto. Tenemos una gran variedad de fuentes en la que podemos cambiar, en negritas, lo que ustedes requieran para poder tener su infografía bien diseñada y que sea atractiva, ¿no? Los títulos, diferente color, es muy dinámico. Canva es muy dinámico y podemos hacer de nuestra infografía que sea agradable a la vista. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que se debía de responder el foro de reforzamiento del módulo 2. Bien, para realizar nuestro foro de reforzamiento, siempre es recomendable
que sea de manera estructurada, argumentativa, ¿sí? Debemos, en nuestro primer párrafo, debe de tener la estructura de forma argumentada, es introducción, desarrollo, conclusión y sus referencias al final, ¿sí? Para poder ver la estructura de la introducción, podemos contestar en este caso la primera pregunta que nos está solicitando nuestra actividad o el foro. ¿Sí? En este caso, la pregunta es, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿No? Esta la podemos realizar respondiéndola, nuestra introducción, respondiendo la primera pregunta. En este caso, bueno, pues aquí dice que el desarrollo sostenible no las ponemos, sino contestamos esa pregunta y pudiera ser en este caso nuestra introducción con la primera pregunta. ¿Sí? En nuestro desarrollo, vamos a contestar nuestra segunda pregunta, ¿sí? Y siempre colocando, si es necesario en este caso, nuestras citas textuales. Es muy importante colocar las citas textuales, ¿sí? Un dato importante es que si esta cita textual es menor a 40 palabras, podemos ingresarla en nuestro mismo párrafo. Si fuera mayor a 40 palabras, tenemos que, tiene que ser aparte de nuestro texto, ¿sí? Y con nuestra cita textual, ¿no? Ese es un dato importante. Poner algún ejemplo, los ejemplos, en este caso, ¿qué nos aporta la geografía, ¿no? En este caso, bueno, pues nos mapea, analiza la distribución espacial de las desigualdades sociales, económicas, ambientales. Es un ejemplo que podemos agregar en nuestro desarrollo, ¿sí? Y en las conclusiones, bueno, pues vamos a poner de qué se trató o de qué se trataron nuestras preguntas, qué entendemos de ello y esa sería nuestra conclusión, ¿sí? Y siempre también agregando parte, bueno, de nuestro incidente crítico. Eso es importante. Después, algo que no debe faltar son las referencias. Nuestras referencias en formato APA son importantes para tener una estructura argumentativa para nuestros foros. Muchas gracias, Lucía. Entonces, después de que vieron ya este ejemplo, cómo es que se responden tanto el foro de reforzamiento como la tarea auténtica, ¿no? En la infografía y la estructura de los foros de reforzamiento. Si bien esta introducción ustedes la van a copiar y pegar en su foro, como ahorita lo vamos a ver, es importante que ustedes ya tengan de antemano estructurado su texto en formato argumentativo, ¿no? En esta parte, por ejemplo, yo le cortaría esto porque, pues, bueno, aunque Lucía lo preparó, realmente ustedes recuerden que postean y ya de antemano cuando postean se agrega los autores de quienes están realizando la información, pero es bueno, como una buena práctica, que ustedes sí tengan de antemano preparado pues su texto, ¿no? Entonces, para que ya nada más lo copien y lo peguen en su foro, ¿no? Entonces, ahora vamos a un poco la navegación de plataforma, de cómo es que se encuentra organizada estas actividades. Entonces, recuerden que yo siempre les digo que tenemos la navegación rápida de este lado, y aquí en el módulo 2, pues el módulo 2, como ya lo mencioné, se titula Medio Físico de los Continentes. Aquí tenemos el foro de planeación, que es como va a estar organizada nuestro módulo. El foro de dudas para que planteen sus dudas. Aquí está el contenido nuclear. Aquí van revisando cada uno de los elementos de este módulo, ¿no? Después de esto está la tarea auténtica y el foro de reforzamiento. Entonces, en específico, aquí solamente tienen que subir su documento en PDF en formato Canva. Aquí ustedes lo suben y pues ya queda la actividad. En el caso del foro de reforzamiento, pues leemos las indicaciones y
Acá le vamos a decir añadir el tema, ustedes añaden el tema. En este caso, pues va a hacer su foro y acá ustedes van a copiar ya el documento que de manera anticipada, como lo hizo Lucía, tiene introducción, ¿no? Aquí sería desarrollo. Y en la primera parte responde la primera pregunta, en el desarrollo da el ejemplo y lo vincula con el incidente crítico. Y aquí en esta parte, pues también señala o refiere la conclusión y están todas las referencias en formato APA. Con esto tendríamos que ya tiene todos los elementos correspondientes a lo que se les pidió de la estructura argumentativa. Entonces, lo guardamos y acá le damos enviar al foro. Y en ese momento se publica, ¿va? Nuestra réplica. Recuerden que aparte de escribir este textito argumentativo, también tienen que hacer 2 comentarios a sus compañeros. Sin los 2 comentarios, la actividad no está completa. Bueno, una vez que ya repasamos esta parte, ahora sí vayamos a los contenidos del módulo, ¿vale? Recuerden que pues en cualquier momento pueden interrumpir de la exposición haciéndome alguna duda alusiva al contenido. Este módulo se divide en 4 subtemas. El primero, definición y características del medio físico. El segundo, interrelación individuo-naturaleza. El tercero, definición, clasificación, características y distribución geográfica de los recursos naturales, renovables, no renovables. El término inagotable, pues ya cada vez se encuentra más en desuso, ya que sabemos que no hay ningún recurso inagotable, ¿no? Tema 4, conservación, uso racional y sobreexplotación de los recursos naturales. Es la importancia de por qué debemos de cuidar nuestros recursos naturales que están presentes en nuestra tierra, ¿no? El primer tema, definición y características del medio físico. Pues aquí lo primero que es importante es que ustedes recuerden qué significa medio físico, ¿no? Y medio físico básicamente se refiere a todo lo que nos rodea. O sea, de manera cotidiana, pues vemos que cuando a nuestro paso, pues desde calles, automóviles, árboles, montañas, ríos, lagos, aire, ¿no? Parte del aire pues se encuentra en la atmósfera. Entonces, todos estos elementos que componen nuestro entorno, o sea, el medio que nos rodea, pues básicamente son elementos del medio físico, ¿no? Entonces, como nos lo dice aquí Ortega Barcasel, el medio se refiere a todos los elementos naturales que nos rodean y que incluyen, por tanto, las tierras, las características terrestres tales como las llanuras, valles y tierras altas, los suelos minerales como los combustibles, metales, el clima, los recursos hídricos y las especies animales y vegetales, ¿no? De manera diaria, si ustedes ven que hay un pajarito cantando, pues es también parte de la biosfera, ¿no? Aunque nosotros no los veamos, los insectos y las bacterias también son parte de la biosfera, ¿no? Entonces, el entorno natural tiene 4 dimensiones, ¿no? La litosfera, que son todas las características terrestres, los suelos y los minerales. La hidrosfera, todos los cuerpos de agua, ríos, lagunas, lagos. El mar también entra en la hidrosfera. Después tenemos la atmósfera, que es la capa de aire, vapor de agua, polvo, el cual respiramos cotidianamente, ¿no? Y que nos rodea. Y la biosfera, todas las plantas y los animales. Entonces, todos estos 4 elementos componen nuestro medio físico, ¿no? Es decir, por ejemplo, de manera cotidiana, nosotros no podemos ver, pero nos rodean un montón de virus y bacterias, ¿no? Y que se encuentran en esa atmósfera, en ese aire que respiramos. Incluso yo siempre les digo que ya hace algunos años se señalaba en un estudio de la UNAM
que el aire de la Ciudad de México tenía una gran cantidad, aparte de contaminantes, pues de heces fecales, ¿no? Entonces, pues eso es un elemento que se encuentra en la atmósfera, ¿no? Igual el agua, pues el agua no solamente ahora es agua pura, sino sabemos que cuando en ciudades como la Ciudad de México hay lluvia ácida, pues también esta condición de acidez pues se pasa a los cuerpos de agua. Entonces, después, acá es importante en este subtema 2 que analicemos cómo se vinculan el individuo naturaleza, ¿no? Normalmente hay dos formas en las que se vinculan los individuos y la naturaleza. Una que se llama determinismo geográfico y el otro que es el posibilismo geográfico, ¿no? ¿Y a qué se refiere cada una de estas dos posibilidades? La primera nos indica que el medio físico afecta el comportamiento de los seres vivos. En la segunda opción, el posibilismo geográfico nos dice que los seres humanos transforman el medio físico, ¿no? Entonces, en el determinismo geográfico, por ejemplo, tenemos situaciones como, no sé si ustedes sepan, pero en Yucatán se duerme la siesta, ¿no? Entonces, algunas personas van a decir, ay, no, pues qué personas tan flojas esas yucatecas que se duermen a mediodía, ¿no? Ese es un hábito, digamos, que nosotros podemos observar, que a nosotros nos puede parecer muy raro, pero no sé si ustedes hayan visitado Yucatán en los meses más, digamos, más calurosos, que son de abril a julio, ¿no? Es muy caluroso. Entonces, las personas evitan salir del sol de mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, eh, pues las personas se quedaban en sus casas. A esa hora, por ejemplo, solían hacer el almuerzo y preferían evitar salir al exterior, ¿no? Entonces almorzaban, normalmente después del almuerzo pues platicaban, ¿no? Y se dormían la siesta, pero justamente era para evitar la exposición a los rayos solares de las 12 a las 3 de la tarde, que es cuando, digamos, podría generar un daño desde deshidratación hasta quemaduras de alto grado a la piel, ¿no? Entonces la siesta es una forma en la que las personas se adaptaron a quedarse en casa de las 12 a las 3 de la tarde para evitar un daño físico, eh, para evitar estas altas horas de exposición a los rayos UV, ¿no? Ahí podemos decir que el medio físico determina a la población, ¿no? Ahora, en el posibilismo geográfico, pues tenemos un gran ejemplo en los países como Canadá. En Canadá, por ejemplo, pues sabemos que en algunos casos, por ejemplo, en zonas como los territorios del norte, pasan 8 meses en hielo, ¿no? O sea, apenas hacia finales de abril se está deshielando el hielo, ¿no? Y tienen pocos meses, 4, a veces 5 meses, donde hay sol, ¿no? Entonces, estas personas, por ejemplo, en ciudades como Edmonton, que tiene muchos meses al año, con hielo, ¿no? Crearon ciudades subterráneas donde o sea, están conectadas las viviendas, las unidades habitacionales con estos pequeños malls. Bueno, no son pequeños, son grandes malls, donde pueden encontrar desde actividades recreativas, deportivas, tienen aire acondicionado en todas estas secciones y estos túneles van conectando zonas completas que van desde el metro o el transporte público, las universidades y las viviendas. Entonces, los seres humanos pueden, digamos, a pesar del crudo invierno y que pueden llegar hasta 1, 2 metros de hielo, ¿no? En las nevadas, pues las personas siguen su vida cotidiana, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo los seres humanos transforman su entorno, su medio físico, para adaptarlo a sus necesidades, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos del determinismo y el posibilismo geográfico. Después de esto,
tenemos algunos factores que influyen en la relación entre los humanos y el medio ambiente, ¿no? Em, Primero es el reconocimiento del potencial ambiental. Primero, pues los seres humanos desde hace mucho tiempo, ¿no? Imagínense cuando se descubrió América, pues había como dos minerales súper importantes que eh, fueron motor de la expansión colonialista y también eran muy importantes como moneda de cambio, ¿no? En este caso hablo del oro y la plata. Entonces, digamos, como todas esas ambiciones por conquistar territorio y por descubrir nuevos territorios, pues era por adquirir recursos como el oro y la plata, ¿no? De manera posterior, en la Revolución Industrial, cuando se crean las máquinas de vapor y las turbinas, pues el petróleo, ¿no? El motor de combustión interna, eh, que digamos se impulsaba por la gasolina, que es un derivado del petróleo, empezó, digamos, la importancia de la extracción de petróleo. Actualmente, por ejemplo, en el potencial ambiental, pues tenemos la explotación como el gas natural, el uranio, el litio, ¿no? Eh, la energía geotérmica. Entonces, pues los seres humanos de manera natural, y no creo, bueno, no sé qué tanto natural, pero sí tenemos una condición de buscar ciertas condiciones que potencien pues la subsistencia y la vida en la tierra. Entonces, explotamos los recursos naturales, ¿no? Explotamos nuestro entorno, ¿no? Entonces, para eso necesitamos cierto reconocimiento de un cierto potencial ambiental. También eh, algo que mueve, digamos, a las sociedades humanas es las necesidades y los deseos. Por ejemplo, ¿no? Ahorita tenemos el Buen Fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos aparecemos por una tienda comercial? Pues muy probablemente vamos a terminar comprando cosas que ni siquiera sabíamos que necesitamos, pero cuando las vemos y vemos las ofertas, pues nos movemos entre comillas por nuestras necesidades y nuestros deseos, ¿no? Entonces terminamos comprando y consumiendo muchas cosas. En específico, esta sociedad de las necesidades y los deseos, nos va a decir Karl Marx que la sociedad capitalista es mágica en el sentido de que es capaz de crear nuevas necesidades, ¿no? Entonces, y esas necesidades son satisfechas con mercancías, ¿no? Y las mercancías, para generar una mercancía, pues necesitas sacar o explotarla de cierto recurso natural, ¿no? Incluso, por ejemplo, toda la gran cantidad de productos tal vez que están hechos de plástico o productos sintéticos, pues son derivados del petróleo, ¿no? Entonces, aunque nosotros pensemos que solamente los productos como los autos con la gasolina, contaminan el medio ambiente, también casi todos los productos plásticos pues se encuentran derivados del petróleo, ¿no? Entonces, incluso todas las telas o los textiles como el nylon, ¿no? O el poliéster, pues son derivados del petróleo, ¿no? Entonces, eh, todos los recursos naturales, pues también de alguna manera se ven afectados en la búsqueda de esa satisfacción de esas necesidades y deseos de la sociedad capitalista, ¿no? También tenemos recursos de capital, ¿no? Pues imagínense qué pasaría, digo, no solamente necesitamos petróleo, sino necesitamos empresarios que tengan industrias y esas industrias pues que se encarguen de la transformación de bienes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en México toda la industria manufacturera ligada a los automóviles pues se encargan de producir automóviles que van al mercado casi de América Latina y América del Norte, ¿no? Los autos de Nissan, de Kia, que son producidos en México, pues se exportan a varias partes del mundo. Esto no sería posible sin la inversión extranjera que se instala en algunas entidades del país para que se produzcan estos autos, ¿no? Y esta inversión extranjera, pues no solamente produce estas mercancías, sino que también da empleos o puestos de trabajo a los trabajadores que se insertan en estas industrias. Entonces, los recursos de capital, pues son importantes porque sin estos recursos de las personas que invierten en esta industria manufacturera de auto para la generación de automóviles, pues tampoco se generarían puestos de trabajo, ¿no? Ahora, también
es importante pues el desarrollo de la tecnología. Actualmente, por ejemplo, vemos cada vez más, de forma más extendida, el uso de energías renovables como la energía solar, y esto sabemos que a partir de digamos, del Tratado de Kioto en materia de medio ambiente, pues se busca disminuir la producción de energías ligadas al petróleo, ¿no? Y impulsar nuevas tecnologías de uso de energías renovables, energías, por ejemplo, como la energía eólica o la energía solar. Entonces, con este desarrollo de la tecnología, y si se lograra hacer más extensivo su uso, pues lograríamos abatir la contaminación del ambiente por energías fósiles, ¿no? En este caso ligadas a la explotación del petróleo. Entonces, la tecnología es sumamente importante para lograr impactar el medio ambiente, ¿no? Porque tal vez si logramos generar más industrias limpias y también generar una cierta conciencia sobre la importancia del cuidado medioambiental y promover una agenda de desarrollo sostenible donde nos encarguemos de reusar, reutilizar, reciclar, pues podamos tener en mejores condiciones pues nuestro medio ambiente. Ahora, tenemos básicamente aquí la definición y la clasificación de los recursos naturales. Primero, en recursos renovables, no renovables e inagotables. Dentro de los recursos inagotables, pues algunas personas dirían que sería como el sol o el aire, ¿no? Les comento que casi ya en ningún libro van a encontrar los inagotables, porque aunque pareciera que el sol es un recurso inagotable, sabemos que pues nuestro sol, si bien nosotros no lo vamos a ver agotarse, porque va a vivir todavía bastantes miles y millones de años, ¿no? Nuestro sol es una estrella que va envejeciendo, ¿no? Entonces, con el paso de los años, pues va a llegar a extinguirse. Entonces, también el recurso sol, que nos parece inagotable en el corto plazo, ¿no? Es un recurso que conforme vaya avanzando la vida del universo, pues se va a extinguir y entonces va a dejar de existir este recurso que sería la energía solar, ¿no? Entonces, por eso yo no lo considero como inagotable, aunque digamos, para que eso pase, van a pasar muchas generaciones y muchas vidas humanas aún en este planeta, ¿no? También tenemos el recurso aire, que es la energía eólica del movimiento. También es considerada un recurso inagotable, aunque pues sabemos que si hay una deforestación en ciertas zonas, pues puede aumentar o disminuir el aire y pues no es tan inagotable como antiguamente pensábamos, ¿no? Entonces, los recursos renovables incluyen aquellos que se pueden regresar al medio ambiente. Por ejemplo, si nosotros talamos ciertos árboles y después volvemos a sembrar árboles, ahí hablamos de una economía renovable, ¿no? Estamos restituyendo al medio ambiente lo que estamos explotando, ¿no? Y estamos renovando, continuamente renovando, pues esa corteza terrestre y esa plantitas que sembramos en ese territorio. Sin embargo, por ejemplo, tenemos recursos no renovables como el oro, como la plata, como el petróleo, que una vez que se extraen del subsuelo, pues no se pueden volver a restituir. Ahí hablamos de recursos no renovables, ¿no? Una vez que se extraen ciertos minerales de la corteza terrestre, pues no se pueden volver a restituir. Entonces, de esto tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, para la generación de microchips se obtienen muchos minerales, ¿no? Entonces, pareciera que una vez que se producen o se extraen estos minerales, pues muchas cosas, muchos microcomponentes no se pueden volver a reciclar o a renovar. Entonces, esto es un tema sumamente relevante cuando hablamos de desechos electrónicos. Ahora, ¿qué son los recursos naturales? Pues los recursos naturales básicamente son todos los recursos que nosotros podemos extraer de nuestro medio ambiente, ¿no? Podemos
extraer directamente los alimentos, ¿no? Si nosotros cultivamos y nosotros tenemos alguna plantita de limón, de tomate, de, de unas frutas y verduras, pues la podemos obtener directamente del recurso tierra, ¿no? También, por ejemplo, se encuentran a la mano en los supermercados. Esto no quiere decir que nazcan en los supermercados, ¿no? Sino que pues obviamente se siembran en algún territorio, se cultivan y digamos hay un transportista y del transportista pasan a los supermercados a la venta en menudeo, ¿no? Entonces estos son recursos naturales como la madera, recursos naturales como los ríos, los lagos y también les comenté que todos los productos y mercancías que podemos encontrar en un supermercado básicamente provienen de algún recurso que hay disponible en nuestro planeta, ¿no? Desde si tenemos, por ejemplo, algún suéter de alpaca, ¿no? De una llama, o de lana de borrego, o si, por ejemplo, comemos algún jamón, ¿no? Pues obviamente este jamón es un derivado del cerdo, ¿no? O tuvo que haber, digamos, ha habido un cerdo que a su vez se alimentó de forrajes, ¿no? Entonces ahí hay toda una cadena alimenticia, ¿no? Entonces, eh, la biodiversidad de forma específica, pues nos indica que existe vida, diversidad, una gran cantidad de formas de vida en este planeta, ¿no? Y esto es posible porque hay oxígeno, ¿no? Oxígeno quiere decir aire, ¿no? El aire se compone de oxígeno y nitrógeno y también hay tierra, ¿no? Entonces, en esta tierra, pues es posible que vivan animales y que también, pues, habiten otro tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, este dato solamente es importante como para tenerlo en una nota mental. El 70% de la biodiversidad se encuentra en 17 países, ¿no? México es un país mega diverso, ¿no? No todos los países son megadiversos. Entonces, México es un país donde abunda gran cantidad de diversidad biológica, ¿no? Por eso somos un país megadiverso. O sea, hay muy pocos países en el mundo. Nosotros tenemos clima de taiga, en este sentido, en las montañas, ¿no? Como por ejemplo el Nevado de Toluca, el volcán, el Popocatépetl, ¿no? El Paricutín, en lo que es las barrancas del cobre, pues podemos tener, digamos, climas invernales, después que tenemos climas tropicales, en lo que es la región de las costas y la península, tenemos bosque, tenemos semidesierto, desierto, clima tropical, ¿no? Praderas. Entonces, esto que a nosotros nos parece tan común, ¿no? Ver que, por ejemplo, de una entidad a otra, cómo va cambiando la biodiversidad, es común para nosotros, ¿no? Pero en otros países, pues solamente tienen un solo clima durante casi todo el año, ¿no? Entonces, esa biodiversidad no es tan común, o sea, tener toda la cantidad de animales, de flora y fauna que tiene este país, pues tampoco lo tiene cualquier otro país en el mundo. Ahora, una vez que ya supimos, pues todos estos recursos con los que contamos, ¿no? En México, también es importante reflexionar sobre su conservación, su uso racional y evitar la sobreexplotación de estos recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, actualmente tenemos un claro ejemplo que es el caso de Tulum. O sea, Tulum es, digamos, por casi una década, junto con Cancún, fue un destino turístico internacional demasiado atractivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía digamos, la costa del Mar Caribe, ¿no? Es decir, ese azul turquesa, pues de las aguas del Mar Caribe, se da porque existe un tipo de fitoplancton y también, pues, el agua es un agua cálida, ¿no? Ustedes se les hará normal que se puedan meter a nadar en casi todas las playas del territorio mexicano. Yo diría que la única que es más fría es el agua que está en Baja California Sur y Baja California Norte, alrededor de Los Cabos, ¿no? Pero
yo creo que hasta en esas aguas uno puede nadar sin problemas, pero en otras partes del mundo no es así, ¿no? No en todas las aguas se puede uno meter a nadar de manera, pues prácticamente, o sea, sin muchas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, como obviamente el Tulum tenía un hermoso mar Caribe, tenía unas ruinas, ¿no? Em, tenía una gran cantidad en su mercado, llegaban productos de frutas, digamos, tropicales de la península, ¿no? Eh, Hubo un rápido desarrollo del sector turismo y actualmente hace menos de un mes llegaban noticias de que pues las personas, los turistas extranjeros no estaban llegando a este destino turístico. Y los motivos son varios, ¿no? Desde el alza de forma desmedida de los precios de los restaurantes, de los centros de diversión, de eh, los lugares de hospedaje, ¿no? En Tulum, hasta, por ejemplo, cuestiones como la llegada del sargazo, o sea, las playas de Tulum se encuentran llenas de sargazo y sabemos que aunque las personas nos quieran decir que el sargazo es natural, ¿no? Esto no es cierto, sino que eh, entre lo que es el mar Caribe y las costas de Brasil hay algo que se conoce como el mar del sargazo, ¿no? Entonces, el sargazo pues no crecía, crecía de manera controlada, pero como ha aumentado la temperatura de el mar, ¿no? Y como también aumentó la cantidad de partículas fecales en el mar, y también al aumentar la temperatura y al aumentar la cantidad de partículas fecales, pues ha aumentado la acidez de el mar, o sea, del mar, de todo el mar que rodea esta zona, ¿no? Que se encuentra entre el Caribe y el mar de los Sargazos. Este cambio en el pH y en el aumento de los, digamos, de la materia fecal, ha hecho que el sargazo crezca muchísimo más rápido y, digamos, sea más grande, ¿no? Entonces eso hace que desde allá, desde el mar de los sargazos que crecen y se expulsan de esta zona, pues lleguen a zonas como Tulum o el mar Caribe. Entonces está siendo un problema eh, en el mar Caribe, o sea, a tal grado que, por ejemplo, de pasar de una azul turquesa, cuando el sargazo entra en putrefacción, se torna un, un mar cobrizo, ¿no? Entonces, esto se está dando por la sobreexplotación no solamente en México, sino, digamos, todo lo que se encuentra entre esta zona del Mar Caribe y la Amazonia, ¿no? Que ha aumentado el, digamos, la temperatura del mar. Sabemos que esto se da por un sobrecalentamiento global y esta sobreexplotación pues también evita, pues quién va a querer ir ahora a un mar que ahora es café cuando alguna vez fue color turquesa, ¿no? Donde me están cobrando cada vez más recursos por un medio ambiente que cada vez se encuentra más deteriorado. Y esto pasó también, por ejemplo, en Acapulco, ¿no? En Acapulco dejó de ser un lugar de destino internacional, después se convirtió en turismo nacional, porque, digamos, amplias zonas de las playas, pues se vieron sobreexplotadas, ¿no? Se tiraban desechos al mar del drenaje, pues hubo una gran contaminación, los botes, las embarcaciones generan contaminación, ¿no? Y por ejemplo, normalmente en las playas, pues los restaurantes más elegidos, ¿no? Para comer, pues incluyen, por ejemplo, comidas que tienen pulpo, que tienen mariscos, que tienen pescado, y entonces al querer vender estos tipos de productos de forma masiva, pues también afecta a una sobreexplotación de a través de la pesca de estos animales acuáticos, ¿no? Entonces, es importante reflexionar que no debemos de sobreexplotar nuestros recursos naturales porque esa
sobreexplotación genera consecuencias negativas en el corto y en el largo plazo, ¿no? Entonces, destruye hábitats completos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el cambio del pH en el Mar Caribe, pues está haciendo que cada vez pues más especies de esta zona, endémicas de esta zona, pues mueran porque está aumentando rápidamente la acidez del mar, del agua del mar, y esto pues ha afectado y ha desequilibrado, eh, digamos, el equilibrio biológico acuático, ¿no? También, como les había comentado, por ejemplo, que se instalen industrias donde se produzca de manera masiva algunos, por ejemplo, en Sinaloa, ¿no? Hay invernaderos de camarón, ¿no? Entonces, a veces no se piensa que estos invernaderos de camarón, pues, tienen eh, como depósitos grandes de agua, pero se les ponen para que tengan ese camarón grande, ese camarón rojito, pues se les da alimentos justo que produzcan ese color en la piel o esa tintura en la piel del camarón, y para que crezcan pues también se les dan ciertos alimentos que pues afectan el tamaño y la coloración del camarón. Y una vez estas tinas de camarones, ¿no? Cisternas donde se producen camarones, pues están conectadas a los ductos de agua, ¿no? Entonces, periódicamente tiene que haber una limpia de de estas, digamos, como cisternas o estas zonas donde tienen cultivos de camarones, y esta agua sin ningún tipo de tratamiento se va al drenaje y también se contamina grandes extensiones de terrenos, ¿no? Entonces parecería, ¿no? Que pues digamos la sobreexplotación de los recursos tiene ciertas afectaciones en términos medioambientales. Entonces por eso es que se debe de reflexionar pues de que debe de haber un uso racional, un uso sustentable de los recursos naturales con la finalidad de evitar justamente esa sobreexplotación, ¿no? Y porque al final la sobreexplotación pues afecta a los locales, porque por ejemplo es muy fácil que se pueda disminuir la llegada de los turistas internacionales, pero es muy difícil volver a colocar un destino, digamos, turístico importante en el, digamos, en el interés de turistas internacionales, y junto con los turistas pues también se ven afectados los comerciantes locales, ¿no? Entonces, pues esto nos lleva a pensar en generar formas creativas de lograr aprovechar los recursos naturales sin llegar a la sobreexplotación. Básicamente lo que hemos visto en este módulo pues es la definición del medio físico, saber que este medio físico pues tiene cuatro elementos importantes: la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera, ¿no? Saber cuál es la relación individuo-naturaleza, si es un posibilismo geográfico o un determinismo geográfico, saber que todos los recursos naturales pues son los que se encuentran disponibles en nuestro medio o nuestro entorno, ¿no? Saber que es importante que estos recursos pues logremos un uso sustentable para evitar la sobreexplotación de estos recursos, y pues esto es importante, por ejemplo, en materia medioambiental, pues el uso racional de estos recursos, o el primer intento por el uso racional de estos recursos, se dio a partir en el protocolo de Kioto, donde se puso una señal de alarma, donde pues el planeta estaba haciendo uso excesivo de los recursos naturales, y esto nos iba a llevar a un sobrecalentamiento global, ¿no? Que es en la etapa donde actualmente estamos. Esa advertencia se puso en el mapa internacional hace más de 40 años, ¿no? Y los seres humanos, desgraciadamente, aún teniendo la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, pues hemos avanzado casi nada o muy poco o no en la misma medida sobre buscar una forma de vida pues más sustentable, más sostenible y con mayor protección al medio ambiente. Entonces, esto es lo que estamos revisando en el módulo 2. Espero que les sea de utilidad.
para resolver su foro de reforzamiento y su tarea auténtica, que en este caso es la elaboración de una infografía. ¿Alguna duda, comentario, Lucía, que tengas? Lucía ya se congeló. Hola, Lucía. Hola, 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 Lucía. ¿Algún comentario? ¿Una palabra de despedida Sí, que tengas? ¿Qué pasó? sí, sí, algo que me gustaría agregar, muy importante a su clase, es de que nosotros como personas que cotidianamente estamos utilizando siempre sustancias que estamos contaminando nuestro ambiente, ¿no? Nada más como ejemplo, hay veces que nos metamos a bañar, vemos nuestro champú, vamos pues utilizando para nuestro físico, ¿sí? Todo eso se va a la contaminación, se va al agua, ¿no? Entonces, hay veces que decimos, bueno, ¿de qué manera contamino yo si yo pongo la basura en su lugar o hago la distribución necesaria para de la basura, ¿no? ¿De qué manera estamos contaminando nosotros el medio ambiente? ¿Sí? Y realmente lo contaminamos de miles de formas. Hay veces que no tenemos el conocimiento exacto de cómo lo hacemos, pero realmente sí lo hacemos, ¿no? Al lavar nuestros trastes, estamos tirando aceites, los mismos alimentos, ¿no? Decimos, bueno, los alimentos los retiro, los pongo, pero no tenemos una cultura de cómo hacer que esos alimentos no contaminen nuestro medio ambiente. A veces que decimos, bueno, tiramos, es una cáscara de plátano, ¿no? En el suelo, pero para que no contamine se requiere de un proceso y ese proceso es a lo mejor enterrarlo para que no, con el sol, no produzca gases que contaminan nuestro medio ambiente. O sea, es una serie de situaciones que sí debemos de estar bien mentalizados, qué debemos hacer nosotros mismos para que no se contamine nuestro medio ambiente. Otra de las maneras que lo hacemos es el consumismo, ¿sí? Consumimos más o por gusto, porque no lo necesitamos, pero me gustó, entonces lo compro, ¿no? Como ahora el Buen Fin, ¿no? Decimos, ay, no lo necesito, pero sí lo quiero, me lo voy a comprar, pero es parte, ¿sí? De ese consumismo, de qué manera estamos contribuyendo a que se explote, o sea, sobreexplote los recursos, ¿no? Naturales. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esa está utilizando ciertos recursos y se está sobreexplotando los recursos de nuestro planeta, ¿no? Entonces, sí, muchas veces yo creo que tenemos que considerar, ¿sí? De qué manera nosotros estamos contribuyendo a esa sobreexplotación del medio ambiente. Sí, es lo que quería Sí, correcto, comentar. Lucía. Te agradezco mucho el comentario porque a veces pensamos que justo solamente los que tienen auto, los que las empresas, ¿no? Dice, no, pues es que cuando el gobierno logre que ellos dejen de contaminar, nosotros vamos a hacer lo correcto, ¿no? Y pues de manera cotidiana todos contaminamos. Por ejemplo, el uso de las pantallas, los celulares, contaminan, ¿no? Y si nosotros, no sé, cambiamos el celular cada año, como se da en las modas, pues obviamente aumentamos nuestra contaminación, ¿no? Pareciera que el entorno y el medio físico se encuentra ya en las montañas, ¿no? Y realmente, pues el entorno es lo que nosotros, el medio físico que nos rodea todo el tiempo, ¿no? Desde, por ejemplo, ya en las ciudades, Así es. los edificios, las casas, aunque ustedes no lo crean, hay ratas, insectos, cucarachas, ¿no? Sí, Que son sí, parte de la biosfera, ¿no? así es. Y pues es importante en menor o mayor medida, pues crear esa conciencia ecológica e intentar llevar prácticas más sustentables, ¿no? Eso ya como mensaje, digamos, Así es. de cierre de la sesión. Em, Perfecto. bueno, pues muchas gracias. Espero que esta sesión les sirva para realizar sus actividades y
cualquier cosa, estamos atentas a cualquier situación, tanto Lucía como yo, vía correo, mensajero o claro, ¿vale? Entonces, muy buenas tardes y pues cualquier cosa, estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.